A veces una simple llamada puede iniciar una cadena de momentos que nadie esperaba, y así comenzó todo para Daniel aquella tarde tranquila en su casa. Daniel vivía con su esposa Emily en una ciudad cómoda y ordenada de Estados Unidos, donde las calles estaban llenas de árboles y las casas tenían jardines pequeños pero cuidados. Su vida era estable, sin grandes dramas ni sorpresas. Trabajaba durante el día en una empresa de diseño y por las noches disfrutaba pasar tiempo con Emily, cenar juntos, ver alguna serie o simplemente hablar de sus planes para el futuro. Emily era una persona cálida, siempre positiva y tenía una relación muy cercana con su madre Margaret. Desde que el padre de Emily había fallecido algunos años atrás, Margaret vivía sola en una casa tranquila al otro lado de la ciudad. Aunque era una mujer fuerte, elegante y muy educada, la soledad había comenzado a aparecer poco a poco en su vida diaria. Una tarde, mientras Daniel estaba sentado leyendo en la sala, el teléfono de Emily sonó. Ella contestó y su tono cambió a uno más atento. Era Margaret. Hablaron varios minutos y Daniel notó por la expresión de Emily que algo no estaba mal, pero sí era importante. Cuando Emily terminó la llamada, caminó hacia la sala y se sentó junto a Daniel. Le explicó que su madre necesitaba ayuda con algunas cosas en su casa. No era nada grave, solo pequeñas reparaciones que había estado posponiendo durante meses. También tenía varias cajas viejas en el garaje llenas de recuerdos que quería organizar, pero hacerlo sola le parecía difícil. Emily suspiró un poco porque esa semana estaba llena de trabajo y reuniones. Entonces miró a Daniel con una expresión suave y le preguntó si podría pasar el sábado por la casa de Margaret para ayudarla un poco. Daniel no lo pensó mucho. Siempre había tenido una buena relación con su suegra. Margaret era amable con él desde el primer día que lo conoció y siempre lo trató con respeto. Así que aceptó con una sonrisa tranquila. El sábado llegó con un cielo claro y aire fresco de otoño. Daniel se levantó temprano, tomó café y condujo hasta el barrio donde vivía Margaret. Era una zona tranquila, con calles amplias y árboles altos que ya comenzaban a perder sus hojas. Cuando estacionó frente a la casa, notó lo silencioso que era el lugar. Margaret abrió la puerta con una sonrisa sincera y lo saludó con un abrazo amable. Le agradeció varias veces por venir y lo invitó a pasar. La casa estaba limpia y ordenada, pero Daniel pudo notar que algunas cosas realmente necesitaban atención. Una lámpara vieja en la sala parpadeaba cuando se encendía, y una puerta del garaje hacía un ruido extraño al cerrarse. Daniel dejó su chaqueta y comenzó a revisar las cosas mientras Margaret preparaba café en la cocina. Durante la primera hora trabajaron en silencio cómodo. Daniel arregló la lámpara y ajustó las bisagras de la puerta del garaje. Margaret observaba con atención y a veces hacía comentarios ligeros que hacían la conversación natural. Después se sentaron a la mesa con 2 tazas de café caliente. La luz del sol entraba por la ventana y el ambiente era tranquilo. Margaret comenzó a hablar de cosas simples, preguntó por el trabajo de Daniel y por cómo estaba Emily. Daniel respondió con calma y también le preguntó cómo había estado ella. Margaret sonrió, pero Daniel notó una pequeña sombra en su mirada cuando dijo que la casa a veces se sentía demasiado silenciosa. Explicó que después de tantos años viviendo con su esposo, acostumbrarse a la soledad no había sido fácil. Daniel escuchó con respeto porque sabía que esas palabras eran sinceras. Después del café, Margaret lo llevó al garaje donde estaban las cajas que necesitaban organizar. Había varias, llenas de álbumes de fotos, cartas antiguas y recuerdos de viajes familiares. Daniel comenzó a abrirlas una por una mientras Margaret se sentaba cerca revisando las fotos. De vez en cuando ella sonreía al reconocer algún momento del pasado. Encontró una foto donde aparecía ella mucho más joven junto a su esposo frente a un lago en Canadá. Su sonrisa se volvió más suave cuando la miró. Explicó que ese viaje había sido uno de los más felices de su vida. Daniel observó la foto y pudo ver en su expresión cuánto significado tenía ese recuerdo. Durante las siguientes horas continuaron revisando cajas, riendo por historias antiguas y comentando cómo había cambiado el tiempo. Daniel comenzó a notar algo que nunca había pensado antes. Margaret no era solo la madre de su esposa, era una persona con una historia profunda, con recuerdos llenos de amor, desafíos y sueños que habían quedado guardados en esas cajas durante años. En un momento, Margaret dejó una foto sobre la mesa y suspiró con suavidad. Dijo que últimamente se sentía un poco perdida.
Después de tantos años dedicados a su familia, ahora no sabía exactamente cómo llenar sus días. Daniel entendió que esa confesión no era fácil para ella. Con voz tranquila le dijo que muchas personas pasan por ese momento cuando la vida cambia, pero que eso también puede ser el comienzo de algo nuevo. Margaret escuchó esas palabras con atención y agradeció la sinceridad. Continuaron organizando recuerdos durante toda la tarde, y el tiempo pasó rápido. Cuando finalmente terminaron, el garaje se veía mucho más ordenado. Margaret parecía satisfecha y también un poco más ligera, como si hablar de esos recuerdos hubiera liberado algo dentro de ella. Cuando Daniel tomó su chaqueta para irse, Margaret volvió a agradecerle por su ayuda. Pero justo antes de que él saliera por la puerta principal, ella habló de nuevo con un tono un poco más serio. Dijo que todavía tenía algunas cosas en la casa que necesitarían atención en las próximas semanas y preguntó si él podría volver otro día para ayudar. Luego añadió algo más, casi como un pensamiento que salió sin planearlo. Dijo que también disfrutaba mucho tener alguien con quien conversar, porque hacía tiempo que no compartía tantas historias con alguien que realmente escuchara. Daniel sonrió con amabilidad y le aseguró que no había problema, que podría volver cuando fuera necesario. Margaret agradeció una vez más y lo acompañó hasta la puerta. Mientras Daniel caminaba hacia su auto bajo el cielo tranquilo del atardecer, pensó que aquel día había sido más significativo de lo que esperaba. Había ido simplemente para arreglar algunas cosas en una casa, pero terminó escuchando historias, recuerdos y emociones que le hicieron ver a Margaret de una manera completamente nueva. Y mientras arrancaba el auto para regresar a casa, una pequeña sensación apareció en su mente, como una pregunta silenciosa que aún no tenía respuesta, porque a veces las cosas más simples, como ayudar a alguien en una tarde tranquila, pueden ser el comienzo de momentos mucho más profundos de lo que uno imagina al principio. El siguiente sábado llegó más rápido de lo que Daniel esperaba, y aunque durante la semana había estado ocupado con su trabajo, varias veces recordó la tarde que pasó ayudando a Margaret en su casa. No era solo el trabajo que habían hecho en el garaje ni las reparaciones simples. Lo que realmente se quedó en su mente fue la conversación tranquila que compartieron. Había algo en la forma en que Margaret hablaba de la vida y de sus recuerdos que hacía que cada momento se sintiera sincero y humano. Esa mañana el clima estaba nublado y el aire frío anunciaba que el invierno no estaba muy lejos. Daniel condujo nuevamente hacia el barrio donde vivía Margaret, pasando por calles silenciosas y árboles que dejaban caer las últimas hojas del otoño. Cuando llegó frente a la casa, vio que las luces de la cocina estaban encendidas. Tocó la puerta y Margaret abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando su llegada. Su rostro mostró una sonrisa genuina y lo invitó a pasar con la misma calidez de la semana anterior. La casa olía a café recién hecho y a pan tostado. Margaret dijo que había preparado algo ligero para el desayuno porque imaginó que Daniel tal vez no habría comido mucho antes de salir. Daniel agradeció el gesto y ambos se sentaron en la mesa de la cocina mientras la luz gris de la mañana entraba por la ventana. Durante esos minutos hablaron de cosas simples, del trabajo de Emily, de cómo estaba la ciudad esa semana y de algunos cambios pequeños que Margaret quería hacer en la casa. Después del desayuno, Margaret le mostró el estudio, una habitación llena de estanterías con libros que habían pertenecido a su esposo. Muchas estaban desordenadas y algunas tablas necesitaban ser ajustadas porque el peso de los libros las había doblado un poco con los años. Daniel comenzó a trabajar con herramientas mientras Margaret limpiaba el polvo de los libros y los colocaba en pilas ordenadas. Mientras lo hacían, la conversación volvió a fluir con naturalidad. Margaret habló de los años en que su esposo enseñaba en la universidad y de cómo esa habitación siempre estaba llena de estudiantes y amigos que venían a conversar sobre literatura y viajes. Daniel escuchaba con atención porque cada historia pintaba una imagen clara de una vida llena de actividad y compañía. Después de un rato, Margaret encontró un libro viejo con una dedicatoria escrita a mano. Lo sostuvo unos segundos antes de colocarlo en la estantería. Luego dijo con voz tranquila que la casa había sido muy diferente antes. Había risas, visitas y conversaciones constantes. Ahora la mayoría de los días eran silenciosos. Daniel comprendió lo que quería decir. A veces el silencio de una casa puede sentirse más fuerte que cualquier ruido. Él respondió con sinceridad que era normal necesitar tiempo para adaptarse a una vida diferente y que encontrar nuevas rutinas podía ayudar poco a poco.
Margaret sonrió agradecida y dijo que tal vez por eso apreciaba tanto esas visitas. Mientras Daniel terminaba de asegurar las estanterías, Margaret preparó otra ronda de café y encendió una pequeña radio que transmitía música suave. El sonido llenó la habitación con una calma agradable. Cuando el trabajo estuvo terminado, Daniel miró el estudio y vio que ahora todo estaba ordenado y firme. Margaret observó el resultado con satisfacción. Luego sugirió salir a caminar un poco para tomar aire fresco antes de continuar con otras tareas. Cerca de la casa había un parque amplio con senderos rodeados de árboles. El cielo seguía gris, pero el aire limpio hacía que el paseo fuera agradable. Caminaron lado a lado mientras las hojas secas crujían bajo sus pasos. Durante ese paseo, Margaret comenzó a contar historias de su juventud en Canadá. Habló de inviernos largos, de viajes en carretera con amigos y de cómo conoció a su esposo en una biblioteca universitaria cuando ambos buscaban el mismo libro. Daniel sonrió al escuchar esa historia porque parecía sacada de una película tranquila. Margaret también contó que siempre le gustó viajar y conocer lugares nuevos, pero que después de formar una familia, muchas de esas aventuras quedaron guardadas como planes para el futuro. Daniel le dijo que todavía había tiempo para nuevas experiencias. Margaret respondió con una sonrisa pensativa y dijo que tal vez tenía razón. La conversación se volvió cada vez más natural, como si ambos se conocieran desde hacía mucho tiempo. Hablaron de música, de películas antiguas y de la forma en que la vida cambia los planes que uno hace cuando es joven. Daniel comenzó a darse cuenta de que compartían más intereses de los que había imaginado. Lo que empezó como una visita para ayudar con reparaciones se estaba convirtiendo poco a poco en algo diferente. Una amistad inesperada basada en conversaciones honestas. Cuando regresaron a la casa, Margaret parecía más animada. Preparó una sopa caliente para el almuerzo y ambos se sentaron nuevamente en la cocina. Mientras comían, Margaret dijo algo que Daniel no esperaba escuchar con tanta franqueza. Dijo que durante mucho tiempo había intentado mantenerse fuerte después de la pérdida de su esposo, pero que algunos días eran más difíciles que otros. Daniel escuchó en silencio porque sabía que esas palabras venían de un lugar profundo. Luego Margaret añadió que las visitas de Daniel le recordaban algo importante, que todavía existían personas dispuestas a escuchar y compartir tiempo sin prisa. Daniel respondió con humildad que él simplemente estaba feliz de poder ayudar. Después del almuerzo, Daniel revisó algunas otras cosas pequeñas en la casa, como una cerradura que necesitaba ajuste y una ventana que no cerraba completamente. El trabajo terminó más rápido de lo esperado. Cuando finalmente se preparó para irse, Margaret lo acompañó hasta la puerta. El cielo comenzaba a oscurecer y una brisa fría movía las ramas de los árboles en el jardín. Margaret lo miró con una expresión tranquila y agradecida. Dijo que esas tardes hacían que la casa se sintiera menos vacía. Daniel respondió con una sonrisa sincera y le aseguró que podía volver cuando fuera necesario. Margaret asintió y dijo que siempre sería bienvenido, no solo para ayudar con reparaciones, sino también para conversar. Daniel subió a su auto y miró la casa por un momento antes de encender el motor. Mientras conducía de regreso a su hogar, pensó en cómo algo tan simple como ayudar a un familiar podía crear momentos inesperados. No había nada extraño ni complicado, solo dos personas compartiendo historias y compañía en una casa silenciosa. Sin embargo, Daniel comenzó a sentir que esas visitas estaban creando un lazo más fuerte de lo que había imaginado. No sabía exactamente por qué, pero había una sensación nueva en su mente, como si cada conversación estuviera abriendo una puerta hacia emociones y reflexiones que antes no había considerado. Y mientras las luces de la ciudad aparecían en la distancia, Daniel comprendió que a veces los cambios más importantes comienzan con gestos pequeños, como aceptar ayudar a alguien un sábado por la mañana sin imaginar que ese simple acto podría traer nuevas preguntas sobre la vida, la compañía y el significado de estar presente para otra persona cuando más lo necesita.